quería contarles, en principio, cómo va a ser esto. Quiero que compartamos algunas palabras que dan como el marco desde el cual me gustaría que conversáramos. En algún momento vamos a ver algún fragmentito de película que por ahí podemos compartir juntos. De verdad, para mí, analizar lo que sucede en educación en términos de escenas tiene una potencialidad que nos permite pensar cuestiones nuevas porque nos obliga a salir de marcos más antiguos, como decía Delia antes, o de lógicas más dicotómicas, ¿sí? Nos permite el análisis de escenas, es una forma de trabajo que nos permite reunir aquello que durante toda la modernidad se nos separó, que es la idea de lo que se piensa y lo que se siente, ¿no? Cuando uno analiza una escena o cuando uno vive una escena, esto se reúne porque en la vida misma, pensamientos, sentimientos, emociones, ideas, están absolutamente reunidos, nosotros no lo tenemos separado, ¿sí? Entonces, me parece que es importante volver a pensar y sobre todo pensar la educación en términos que reúnan lo sensible y lo pensable. Por eso es que voy a hacer un esfuerzo más allá de mi beta actoral, digamos, voy a hacer un esfuerzo en poder conceptualizar por qué el lenguaje de las artes, de la música, del teatro, de la pintura, yo no domino ningún otro más que la escena teatral, no se vayan a creer, pero sí las distintas artes nos ayudan con sus distintos lenguajes a comprender lo que de otro modo no se comprende o se comprende distinto, ¿sí? Entonces, en principio, lo que me gustaría compartir con ustedes es que esta es una época que nos desafía, ¿sí? Nada nuevo, nada que no sepamos todos, ¿no? ¿Por qué nos desafía? Porque aparecen modos nuevos de estar en el mundo, tanto de los sujetos en forma individual, como en las configuraciones familiares, como en las configuraciones educativas, que no son aquellos que tenemos como grabados, impregnados, por la matriz que hemos heredado de 200 años de escuela, ¿sí? Y 200 años de un tipo de sociedad. Entonces, cuando nosotros llegamos a la escuela y vemos cuerpos que nos desafían, un orden desordenado o un desorden ordenado, pero que es distinto a lo que estamos acostumbrados a ver, para los que somos, los que tenemos más de 40, así como para hacer un corte, ¿no? Ver, por ejemplo, entrar a un aula y de repente tener que hacer un montón de esfuerzo, que a veces, lo digo como docente esto, ¿sí? Que a veces no es ni siquiera de un día, 2 días o 3 días para poder establecer un orden en un curso o en un grado. A veces nos lleva, a mí hubo grados o cursos que me han llevado 2 meses, 3 meses lograr un sistema de escucha, de atención, ¿sí? Porque hay un movimiento, porque hay una forma en donde los chicos ubican el estar juntos, que no es el que me ubicaba a mí como alumna cuando yo era alumna de la escuela primaria o de la escuela secundaria, ¿sí? Esa inmediatez que el régimen disciplinante instauró en algunos de nosotros, que el solo hecho de que apareciera un adulto adentro de una clase implicaba inmediatamente ponerse rígido, callarse, mirar al frente, ¿sí? No hacer ni un gesto para el costado, no es el modo en que hoy, y por suerte, ¿sí? Pese a los conflictos que tenemos, no es el modo en que por suerte hoy se llevan adelante las relaciones pedagógicas, ¿sí? Del mismo modo, como analiza Deleuze y un montón de otros autores, la familia y la escuela dejaron de ser instituciones análogas en el disciplinamiento, por ejemplo, ¿sí? Algo que decimos con frecuencia y que ya está como muy reiterado, tiene que ver con esto de que el hecho de que la escuela imparta un tipo de control de la convivencia no significa que la familia lo comparta, y viceversa, ¿sí? El viceversa a veces no se ve, pero sucede. No es que escuela y familia están completamente alineadas, hay muchos chistes en la web en torno a esto, ¿no? De que son los padres los que retan a los maestros, bueno, una cantidad de cuestiones, pero lo que están diciendo
tanto los chistes como los textos, como las investigaciones, como la realidad cotidiana de las escuelas en todos los días, es que hay un modo de desacople entre familias y escuelas en torno a qué hacer con la educación de los chicos. Ahora bien, familia y escuela, por más que vivamos y transitemos un montón de cambios, no dejan de ser ambas instituciones que ofrecen modelos de identificación para los niños, para los jóvenes, que constituyen lugares de pertenencia, de identidad. Ambas son instituciones formativas, ¿sí? Ambas son instituciones que a través de sus prácticas cotidianas, sus modos de decir, su forma de poner límites o de no ponerlos, transmiten cuestiones que están presentes en la sociedad, en algunos casos más alineadas con los cambios sociales, en otros casos más contraculturales, ¿sí? Por ejemplo, seguro que a ustedes les pasa algo de lo que me pasa a mí, que es que, por ejemplo, yo siempre digo la posmodernidad no me llegó, ¿no? En algunas formas, por ejemplo, me pasa que me sigo identificando con algunas ideas o algunas cuestiones no tan cambiantes como algunas que tal vez suceden, ¿sí? A mí misma me ocurre eso. Entonces, digo, a veces hay una serie de encuentros y desencuentros que pueden tornarse disputas importantes, ¿sí? En toda la sociedad, pero particularmente ahora vamos a trabajar la relación escuela-familia, que para mí es como parte del corazón de lo educativo. Porque si perdemos la clave como educadores, si perdemos la clave de esa relación, si perdemos la posibilidad de encuentro en esa relación, es muy, muy complicado que realmente podamos convertirnos en adultos significativos y orientadores de la trayectoria de los chicos. Lo que suele pasar cuando las disputas entre escuela y familia son como demasiado grandes o están demasiado en oposición, es que los chicos nos quedan como en una especie de franja de Gaza, ¿no? Nos quedan ahí tironeados en esos distintos modelos, representaciones, ideas, formas de intervenir, y eso no colabora demasiado al crecimiento. Hay un límite muy finito. Una cosa es que pueda haber diversidad en las formas de intervención, siempre y cuando esas diversidades sean de algún modo complementarias o se puedan reunir en un común, con 3 o 4 vectores o coordenadas en común. Esa diversidad enriquece. Ahora, podemos pasar muy fácilmente el límite a otro tipo de diversidad que más bien, yo no sé si es diversidad o es como el reino de la diferencia, ¿no? Como la tiranía de la diferencia, donde cada uno hace lo que quiere o lo que puede y los chicos quedan dando vuelta en el medio. Esta es la que no me parece saludable, la que no creo que sirva realmente para el crecimiento de ellos. Ni tampoco nos sirve a nosotros como adultos. Por eso digo, cuando las disputas, los desacuerdos, los desentendimientos se convierten en oposicionismo y como escuela pensamos que las familias no ayudan, no acompañan, no sostienen, discuten a la escuela, no nos dejan trabajar. Cuando desde la familia se piensa, bueno, pero en la escuela no hacen nada, nunca están, los maestros no saben, no pueden conducir a los chicos. Cuando nos ponemos en esa posición de tanto enfrentamiento, lo que perdemos justamente son las posibilidades de educar. Entonces, de esas situaciones hay que tratar de salir, probablemente revisando tanto escuelas como familias, qué es lo que sí podemos hacer juntos, y ahí es donde quiero proponer la construcción de nuevas escenas de encuentro. En principio, desmitifiquemos un poquito el tema del desacuerdo. Hay un filósofo, Jacques Rancière, seguramente Beatriz lo nombró ayer, en filosofía política, que habla del desacuerdo como una disputa de sentido, ¿sí? en el marco de las palabras, y él dice, el desacuerdo no está entre quien dice blanco y quien dice negro, sino entre quienes hablan de la blancura, pero con sentidos muy diferentes acerca de lo que es, ¿sí?
cuando con la misma palabra decimos cosas muy distintas. Hoy en educación, cuando hablamos de autoridad, hablamos de cosas muy distintas, ¿sí? Para algunos hablar de autoridad los remite a unos cuantos tiempos atrás y lo entienden desde el orden del disciplinamiento, de los cuerpos y del pensamiento. Cuando otros hablan de autoridad, hablan de la construcción de un orden democrático donde quien está en posición de autoridad transitoriamente y no para siempre, establece ciertas condiciones para que los demás puedan hacer su propio camino, ¿sí? Hay otros que hablan de una especie de vacío, que no nombran ni el disciplinamiento, ni el cambio, la transformación, sino que dicen hay un agujero, no hay nada, ¿sí? Entonces estamos a la deriva. Bueno, fíjense que con una palabra, con un concepto, podemos traccionar hacia lugares absolutamente diferentes en nuestro pensamiento y fundamentalmente en nuestro modo de sentir y de vivir lo que ocurre. Escenas típicas que suelen ocurrir, ¿no? Por ejemplo, salida de jardín de infantes, entrega de los chicos en la puerta y la maestra que le dice a la mamá con el nene de la mano: hoy Pedrito se portó tan mal, no sabés lo que fue esta mañana, y cuenta todo lo que hizo Pedrito, ¿no? La madre, obviamente, puede tener muchas reacciones con esto. Puede retar a Pedrito, puede no retar a Pedrito, se puede reír, puede decirle a la maestra, bueno, ocupate vos a la mañana que yo me ocupo en mi casa. Mil cosas puede decir esta mamá. Pero fíjense que esa escena, todo lo que condensa, ¿no? Condensa una necesidad de la maestra de que el disciplinamiento de Pedrito sea compartido, de que en la casa se prolongue el reto, ¿sí? Puede querer decir también, Pedrito está mirando a las dos, ¿no? Puede querer decir también que la madre tal vez no entiende que haya que hacer eso y tal vez dice, bueno, pero ¿por qué la maestra en su ámbito de trabajo no pone los límites o las condiciones necesarias para que Pedrito haga acá lo que tenga que hacer? Yo, ¿cómo hago en mi casa que no están los otros 5, que no está con el que se peleó, ¿no? Puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, pero lo que está condensando esa escena, como tantas otras, es lo que cada uno de nosotros entiende en ese diálogo por lo que es comportamiento, por lo que es una idea de buena escuela, de buena familia, de buen estudiante, por lo que es educar, por lo que es entender un proceso con otros, por lo que es enseñar, ¿sí? Todos esos términos están absolutamente en disputa y dependiendo de cómo cada uno de nosotros en nuestra experiencia lo está transitando, lo está viviendo, los va a comprender y los va a tratar también de imponer, ¿sí? Porque cada cual a su modo, tanto las escuelas como las familias en su multiplicidad de versiones, intentan establecer modos diferentes de ser. Lo que se ha roto justamente es la uniformidad en la concepción de la escuela, como se ha roto también la uniformidad en la concepción de familia. Entonces, ¿qué nos encontramos del otro lado? Es sumamente variado. Para un docente es difícil pensar en las nuevas configuraciones familiares. Familias ampliadas, el nene que viene un día de una casa, otro día de otra casa y no tiene el útil. ¿Sí? Situaciones que ustedes conocen, no hace falta que yo las repita, ¿sí? Sin embargo, esa misma situación puede verse también como un modo actual, más versátil de entender a la familia, menos cerrado, ¿sí? Que a los chicos les puede ofrecer mayores modelos vinculares. Sobre esto hay un montón de opiniones. Yo no quiero valorar ninguna de ellas, ni positivamente ni negativamente. Lo que digo es que nuestros escenarios educativos son muchos más complejos y más amplios de lo que eran en otro momento, ¿sí? O al menos, no sé si de lo que eran, porque diferentes realidades yo creo que hubo siempre. Lo que es diferente es lo que sale a la luz. Y acá el concepto de escena nos ayuda un montón a entender. ¿Qué es lo visible? ¿Sí? Hoy se habla de otras configuraciones familiares. Hoy se habla de hijos de parejas producto del matrimonio igualitario, ¿sí? En otro momento esto no tenía, yo creo que existía. Lo que no existía era
el modo de salir a la luz y de estar presente en la sociedad. Hoy se habla del docente como un trabajador que también pelea por sus derechos, ¿sí? Y no se habla solamente de la vocación. Eso es un cambio histórico importantísimo. Ahora, para una familia, que el maestro no sea el que le presta un servicio siempre, llueva, truene, le cobre, no cobre, etcétera, etcétera, también para la familia esto es un cambio. En su concepción de que organiza su vida en función de que los chicos van a la escuela. Entonces, fíjense, los cambios son de todos lados. Y uno dice, ¿qué es lo que en cada sociedad y en cada época se hace visible como conflicto social? Y en esto que se nos hace a veces visible, a veces invisible, es donde uno podría pensar en la organización o en la configuración de una escena. Peter Brook, un conocido director teatral, dice, basta con que un espacio vacío sea cruzado por una persona, por un actor que viene caminando, para que ahí ya podamos hablar de que teatralmente pasa algo. Porque en esa caminata uno puede identificar cómo está ese personaje, puede empezar a suponer quién es, de dónde viene, por qué está ahí solo, si estará esperando a alguien, alguien se habrá ido y lo dejó. ¿Sí? Uno puede ya empezar a activar su imaginación con solo ver esto. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ahí también? Hay telones, hay luces, hay sombras, hay sonidos, hay silencios. Hay una dimensión que el espacio tiene, más grande, más chica, más delimitada por ciertos focos, como tenemos ahora aquí, ¿sí? Que recortan lo que a nosotros se nos hace más visible o menos visible, ¿sí? ¿Vieron qué difícil que es ver, por ejemplo, esas obras de teatro que tienen muchos espacios simultáneos? Nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. No sé si han trabajado aquí con alguna, seguramente sí. Pero vieron que uno está más acostumbrado a ver algo que ocurre en el medio, ¿sí? Que se ubica en un solo lugar. Cuando hay estéticas que muestran cosas en distintos lugares y uno tiene que estar atento a todo, que es algo que hoy los chicos hacen con más facilidad que nosotros, ya nos cuesta un poco, porque ¿qué es lo que está pasando? Nos cuesta dominar lo que ocurre. Del mismo modo, hoy nos está costando, y yo creo que eso es un buen conflicto, es un conflicto que nos va a obligar o nos está obligando a crecer en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Las realidades tan complejas que nosotros transitamos y habitamos nos están felizmente obligando a que aprendamos a ver de otro modo, a ampliar lo que percibimos y cómo lo percibimos. Porque acá tenemos un gran enemigo que también es heredero del pensamiento moderno, que es el binarismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo generalmente dividido en dos, lo bueno y lo malo, la razón, la emoción, lo intelectual, lo manual. Todo así, ¿sí? Podría seguir indefinidamente. Pero ¿qué ocurre cuando uno divide la vida en categorías, básicamente cuando las divide en dos? Lo que ocurre con esas dos categorías es que siempre una, jerárquicamente, supera a la otra, ¿sí? Por lo tanto, uno de esos polos va a ser, por ejemplo, lo que pasó con la racionalidad, ¿sí? Algunas disciplinas y algunas ideas racionales se consideran aún hoy superiores en estatus, ¿sí? A lo que serían, por ejemplo, disciplinas que trabajan más con lo corporal, con lo emocional. Entonces, eso está afectando nuestra visión de buena escuela y también de buena familia. Consideramos en general que una buena familia es una familia que tiene alcanzados la mayor cantidad de estudios posibles. Y no digo que eso no sea bueno, es buenísimo, ojalá todas las familias tengan muchos estudios. Lo que digo es que a veces se nos queda en la sombra o devaluada aquella familia cuyos integrantes no han alcanzado la misma educación superior, académica o de carreras generalmente tradicionales. Lo mismo nos ocurre con la escuela. Las familias en general consideran una buena escuela aquella que logra acumular, predecir, evaluar una enorme cantidad de contenidos académicos, que son las llamadas escuelas de excelencia. Entonces, como hoy decía Delia,
muchas de las experiencias de buena escuela que nosotros hoy estamos identificando, que logran reunir distintos lenguajes, que tal vez no son las que acumularon y evaluaron y enseñaron la mayor cantidad de contenidos disciplinares en el año, pero sí son las que lograron mejores y más potentes encuentros entre las personas, aún hoy siguen viéndose como escuelas devaluadas en un punto. No sé si a ustedes les pasa, pero en el país pasa un montón. ¿Por qué ocurre esto? Porque no estamos acostumbrados a ver, no hemos puesto el foco en aquellas nuevas experiencias para las cuales todavía no tenemos categorías suficientes que las eleven como pensamiento. ¿Sí? Hay muchas investigaciones, encuestas, foros, atrás de ciertas experiencias que logran, por ejemplo, reunir escuela, comunidad, familia. Ustedes tienen un montón. Conozco varias experiencias de la provincia en este sentido. Ahora, cuando, por ejemplo, se discuten en un montón de lugares temas vinculados a la calidad y a la inclusión, ahí tienen otro par de opuestos donde parece ser que están en oposición y que es mejor jerárquicamente la calidad que la inclusión. ¿Sí? Ahora, fíjense qué contrasentido, porque la calidad se evalúa por una cantidad de cuestiones técnicas, ¿sí? De adquisición de ciertos instrumentos y elementos conceptuales y procedimentales. Pero la inclusión tiene que ver con que todos accedan, y no solo unos pocos, a esos bienes culturales. Entonces, ¿podemos poner estos términos en oposición? ¿O necesitamos romper ese binarismo, romper esa dualidad, romper esa falsa oposición y salir por un tercer vector que alguna gente que está trabajando, Ricardo Vaquero, bueno, un montón de gente estamos, y en el ministerio sobre todo, venimos trabajando por la idea de la transformación del sentido de las prácticas, por los nuevos sentidos. ¿Qué implica? En parte, hacer un parate, analizar lo que tenemos y cómo lo tenemos, ver con qué de esta historia de la educación sí nos queremos quedar porque tuvo cosas muy valiosas, pero qué necesitamos transformar, porque nuestras sociedades hoy están pidiendo a gritos un cambio. Esos pibes que no se sientan tan rápido, que están con sus uñas pintadas, con sus pelos sueltos, con sus movimientos, que contestan de otro modo, que manejan las nuevas tecnologías, bueno, digo, necesitan de nosotros que en parte podamos comprender y tomar ese movimiento, pero también necesitan que pongamos algunos límites o algunas direcciones a esos movimientos. Un educador nunca puede ni repetirse históricamente igual, ni sumarse al cambio por el cambio en sí mismo. ¿Sí? Un educador no puede hacer eso. Ni la familia, ni la escuela. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos en común, familias y escuelas, que es el rol de adulto. Y el rol de adulto es el que necesariamente ayuda a tamizar en esta serie de cambios cuáles son aquellos que valen la pena o de qué modo o hasta qué punto. ¿Sí? Está buenísimo incorporar lo que la sociedad trae de nuevo, pero también tiene que poder garantizar que algunos procesos de igualdad, de cuidado, de límite en el sentido de lo que el límite marca para promover otra cosa. ¿Sí? Si yo a un pibe lo dejo todo el tiempo, toda la vida, hacer solo lo que quiere, no lo estoy ayudando a que conozca otras cosas que puede. Entonces el límite tiene la función, la doble función, de detener o demorar algunas cuestiones para promover otras nuevas. Y fundamentalmente para ayudarnos a vivir con otros. ¿Sí? Porque hay algo que es puramente individual, que es nuestro cuerpo, nuestro modo de estar en nuestra singularidad. Pero nosotros vivimos en una sociedad. Por lo tanto, ese cuerpo y esa singularidad forman parte de un común. Esto también es claro en la idea de escena. En la idea de escena, fíjense que las obras que a nosotros más nos impactan, son aquellas donde uno ve una enorme conexión entre los actores, donde la historia toca algunos puntos de la tragedia y de la comedia humana, ¿sí?
donde se dirimen cuestiones importantes de lo que nos pasa como humanidad. Esas son las obras que nos tocan, que nos llegan, que nos conmueven. Entonces, la educación, y esto lo voy a retomar al final, podemos verla de ese modo. Podemos intentar salir por este tercer vector de la transformación de las prácticas educativas digo en sentido amplio, no solamente escolares. La escuela saliendo hacia la sociedad, saliendo hacia las familias, la comunidad, permeando la escuela. Lo educativo va mucho más allá de lo escolar y de las fronteras de la escuela. En ese encuentro me gusta pensarlo como una zona que no es ni todo familia ni todo escuela, que justamente es un territorio muchas veces de conflicto, muchas veces de encuentro, pero que es donde nosotros podemos mirar lo que sucede y aprender de eso, aprender a leerlo, ¿sí? ¿Cómo aprendemos a leerlo? A ver. Perdón, que si me dejan hablar no termino más. ¿Vamos bien? Bueno. Hay algo que en teatro llamamos, como el trabajo de los actores, ¿sí? Tiene que ver con reconocer lo que nosotros llamamos las circunstancias dadas. ¿Qué son las circunstancias dadas? Cuando uno reconoce en el trabajo de tratar de ser otro, que eso hacemos los actores, ¿no? Hay un texto escrito, ¿y qué hacemos? Tenemos un personaje, tratamos de ser algo que no somos. Muchas veces los educadores estamos en el mismo punto, cuando tenemos un pibe que nos desafía, una familia que se nos presenta con cosas que nosotros no tenemos en nuestro esquema de pensamiento. Bueno, ahí hay un ejercicio para hacer, que es tratar de ser ese otro. Para tratar de ser ese otro por un ratito y después poder salir y volver a ser nosotros mismos, hay algo que hay que tratar de comprender, que es lo que en actuación llamamos las circunstancias dadas, en los nuevos paradigmas educativos lo llamamos la situación educativa. ¿De qué se compone? De todo lo que hace la historia, el contexto, lo que a esa persona le pasó, la situación actual en la que está, haciendo como un corte en esa trayectoria de la que viene y hacia la que va, donde uno analiza por qué alguien contesta de determinada manera, reacciona de determinada manera, qué intención tiene, hacia dónde va, cuál es su dirección. Y para conseguir lo que quiere, que es lo que llamamos la acción en teatro, ¿no? ¿Quién se le opone? ¿Quién sería su adversario o su antagonista? ¿O qué otra acción se le opone? ¿Sí? Pero nosotros tenemos un objetivo común, que es el que tenemos que poder trazar con la familia como escuela. Porque si no, no hay obra. Si escuelas y familias no ponemos una dirección, un sentido hacia el que la obra va, no tenemos obra, ¿sí? Nos quedamos en la mitad de camino, peleando. El conflicto tiene que tener una posibilidad de tratamiento y tiene que tener un lugar hacia donde ir. Nuevamente acá entonces nos ayuda la idea de escena como configuración, donde ocurre que hay cuerpos, que hay tensiones, que hay personajes que por ahí no siempre quieren lo mismo, por eso están en conflicto. Hay algo a resolver, hay luces, hay sonidos, hay silencios, hay cosas que nos hacen visibles, cosas que no. Hay un texto escrito, y acá quiero ir porque es muy importante pensarlo en educación, hay un texto escrito para todo actor, pero eso no significa que haya que repetirlo como un loro. Apropiarnos de ese texto en actuación es como apropiarnos en la educación como docentes, como directivos, como equipos de orientación, de una idea, ¿sí? De algo que todo ese texto compone, pero no significa que lo tengamos que hacer siempre igual. Para esto existe precisamente dos cosas, la idea de improvisación y la idea de ensayo, que en nuestra época yo creo que como educadores y como familia nos van a ayudar a entender algunas cosas. Por ejemplo, ese texto es una guía, es una base, tiene algo del sentido. ¿Qué textos tenemos en educación? La historia de la educación, los diseños curriculares,
las discusiones que salen de los foros o donde decidimos ciertas ideas que queremos llevar adelante, las teorías pedagógicas. Miren todo el texto que tenemos, ¿sí? Como si fuera la obra a aprender. Pero eso por sí mismo no vive, hay que hacerlo vivir. Las familias también tienen su texto. ¿Cuál es el texto de las familias? En los foros que ustedes llevaron adelante como provincia hay mucho de eso. Que los chicos pasen por la escuela secundaria, primaria, secundaria, inicial para formarse, para después ir a la universidad, que les sirva para el mundo del trabajo, que los constituya como ciudadanos. La gran mayoría de las familias sigue pensando esto. Ese es su texto. Ahora, ¿qué acciones van a lograr que eso suceda? ¿Qué acciones van a lograr que eso suceda? Y acá viene el desafío más importante, que es pasar el texto a la acción específica. Es decir, no quedarnos solamente en el discurso, en lo discursivo, en lo verbal, sino poder pasar a algo del orden del acto, que no casualmente es en lo que los chicos creen. ¿Sí? Fíjense que hay docentes de todo tipo, ¿sí? Más pacientes, menos pacientes, más explicadores, menos explicadores. Pero si ustedes se ponen a analizar a quiénes siguen los chicos, van a ver que más allá de las diferencias personales, de los que dan más clases magistrales, más en grupo, no pasa por la técnica, o no pasa solo por la técnica, ¿sí? Los chicos siguen y confían, hablando de confianza que hoy Carmen traía este concepto, a aquellos que son coherentes en su decir y en su hacer. Esto es lo que los chicos más identifican, ¿sí? Uno les puede decir como mamá, dejá de hacer tal cosa que te voy a pagar una semana el televisor, los jueguitos, la compu, el celular, el iPad, ¿sí? Esto no es real. Cualquier pibe sabe que no va a estar una semana sin eso. No es real. Y como educadores muchas veces decimos cosas, ¿sí?, que tampoco son creíbles o reales para los chicos porque no tienen una traducción en el acto. Si yo les digo, no, porque no puede ser, como digo como docente, ¿no? Porque vos no podés hacerle eso a tu compañero y no lo podés tratar mal, Pero cuando efectivamente uno está tratando mal al otro, o no lo veo, o no digo nada, o no hago nada cuando lo vi, ¿qué sentido tiene que yo les haga toda esa perorata? Entonces, lo mismo ocurre, fíjense cuánto paralelismo, cuando desde el teatro hay que tomar las riendas de una obra y hacerla de un determinado modo. Y que el público confíe en que eso está sucediendo. Esto no es fácil, ¿sí? Porque el público completa la obra, no es un mero escuchador, como pasa con nuestros alumnos. Nuestros alumnos completan la obra educativa. Entonces, uno participa de aquello que está viendo, que está siendo puesto en escena. Podemos decir que ahí lo que necesitamos entonces es efectivamente bajar o corrernos un tanto de lo que literalmente dice ese texto o ese discurso y ensayar. Ensayar, ¿saben qué significa? Intervenir el texto, no significa repetir. Ensayar es intervenir, es probar de cuántos modos posibles yo puedo decir una frase. Si yo me tengo que enojar con ella en escena, puedo probar si se lo digo con énfasis, si se lo digo triste, si se lo digo con toda esa letra que está en el texto o con la mitad, o si agrego cosas, o si lo modifico y lo digo riéndome y burlándome, ¿sí? Estas son las decisiones que se toman en el momento del ensayo, las que toma un director, las que toma un actor. Del mismo modo en educación, nosotros podemos ensayar 1000 maneras de enseñar las matemáticas, la ciencia y otros lenguajes. El arte. Podemos tomar el arte para enseñar lengua, matemáticas, ciencias. Podemos tomar las ciencias para enseñar el arte, ¿sí? Los que saben de estas disciplinas identificarán rápidamente lo que estoy diciendo. Lo que los chicos hicieron con la música, su modo singular de apropiarse de esas partituras, de eso estoy hablando. Si uno escucha estas mismas melodías tocadas por otras bandas, van a sonar distintas. ¿Por qué? Porque ahí hay adaptaciones, hay adecuaciones. Esas adaptaciones, adecuaciones, es lo que hace singular a una obra que se repite. Por lo tanto, nunca se repite igual. En la relación escuela-familia no podemos seguir insistiendo en que se repita igual, porque no.
porque estamos recreando, reconfigurando esa relación. Hoy tiene que adoptar maneras diferentes. ¿Que a veces nos toca improvisar? Claro que sí. ¿Vieron esta famosa frase? Yo no estoy preparado para lo que me toca. Bueno, no estamos preparados. La única manera de estar preparados es si uno va a repetir todo exactamente igual. Esa es la única forma de estar preparado. Entonces yo estudio y repito. Si no es esa mi intención, si lo que yo voy a hacer es crear, no estoy preparado. Tengo que improvisar. Ahora, improvisar no es ir a la deriva, porque acá es donde me parece que se arma el susto. Improvisar no es ir a la deriva, no es hacer cualquier cosa. Nuevamente les cuento una que tiene que ver con la actuación. Cuando nosotros, por ahí como actores, estamos con nuestros maestros de teatro, la improvisación tiene un orden, tiene un sentido. Uno no dice cualquier cosa en cualquier momento. Aquello que crea tiene que estar en relación con lo que les está sucediendo a los otros y lo que sucede en la obra. No es cualquier cosa. Y acá es donde creo que la relación escuela-familia en este momento está improvisando, en algunos casos a la deriva, porque todavía no encontramos el sentido, pero en algunos otros casos lo que está generando esa improvisación de cómo nos relacionamos, de qué decisiones tomamos, de qué hacemos, es una nueva forma de entendernos. Y eso está muy bien. Por eso es que las nuevas prácticas o las experiencias que nosotros consideramos valiosas, hoy como tiempo histórico, como desafío histórico, lo que nos toca es sistematizarlas, analizarlas, ponerlas en valor, contarlas, para que empiecen a ser visibles y pensables, para que entren en el orden de lo que la sociedad puede ver. Hay muchas cosas que como sociedad todavía no podemos ver porque están en una estética que no comprendemos, como si nos hablaran en otro idioma, como si uno fuera a ver una representación en Alemania y yo, por ejemplo, no entendería nada de lo que hablan. Entonces, probablemente de muchos sentidos me quedaría fuera si no me lo traducen. Hay algo del esfuerzo que como educadores hoy tenemos que hacer que es del orden de la traducción. Vino una mamá y gritó en la dirección. Bueno, a ver, podemos interpretarlo clásicamente, es una maleducada, no respeta nada, O también podemos decir, bueno, a ver, ¿qué puede estar expresando esto? Aunque no me guste, ¿sí? Aunque yo diga, lo tengo que frenar, porque no se puede repetir indefinidamente que la mamá venga y grite en la dirección. Pero si pasa una vez, bueno, ¿cómo leo esta situación? ¿Cómo la entiendo? ¿Cómo la hago visible? ¿Cómo la hago comprensible para mi modo de comprender esa expresión? Y para traducirla en términos donde sí sea trabajable. Bueno, a ver, señora, vamos a tratar de entendernos. Ahí es donde hay algunas cuestiones, voy a ir bien. Esas escenas, digo 3 cositas y ya vamos a ir terminando. Esas escenas que ocurren, que muestran determinado conflicto, lo que tenemos que tratar de pensar es que no son ni buenas ni malas, ¿sí? Tenemos que tratar de sacar el juicio, sobre todo el prejuicio, y tratar de comprenderlas en su verosimilitud. No son ni verdad ni mentira, suceden. Son una forma de narrar, de expresar lo que nos ocurre. Toda narración es como un velo, ¿sí? Como un velo a la realidad, pero que nos permite vivir, habitar y hablar de eso. Por eso es importante que las narraciones formen parte de la vida educativa. ¿Qué instrumentos tenemos nosotros? Quería pasarles la escenita y ya me estoy yendo. Quiero que veamos una escenita, justamente hablando de esto, donde están presentes escuela, medio raro, porque van a ver que no hay muchos adultos que aparezcan allí. Despite all that was so painful and humiliating in his life, Big G seemed to command respect. ¿Se lee? No matter what, he maintained a certain nobility about him. At least in the eyes of those few sensitive enough to look. Unfortunately, I was not one of those few. He looks like he wet his pants.
my God. Everybody, Big G wet his pants. I want a sandwich. Sam, look at me. If I ask my mom for an extra sandwich, she's gonna know something's up. She gives me two as it is. Sandwich and candy bar. Candy bar? Candy bar. Are you nuts? My mom won't give me a candy bar no matter how many times you beat me up. Hello? My dad's a dentist, remember? Why don't you just cut off my arm and snack on that, Sam? Go ahead, cut it off. Whoa, whoa, what are you doing? Please, Sam, easy, you gotta work with me here. This is kind of reluctant. I'll do your homework. Nico does my homework. I'll take cash. Okay. Cash is not a problem. Cash will work. There you go. Hey, Nickel. Hey, Sam. Can't believe you paid him money. Oh, really? What part didn't you believe? The part where I handed him the money or the part where he had my underwear around my neck? Sam's all bluff. I mean, he's not actually gonna hurt you. Not like Ricky Brown. Is that right? So I guess you were sick that day Sam shoved my head into a toilet and broke my tooth. Wait. Norman, hold on. Do you know where Big G is? Why? A little low on cooties? Or did you just want to see if he really did wet his pants? We're partners on the project for Mr. Simon's 4th period English. We've got to work together. But your friend's got a real big kick out of that. Shut up. You don't even know how lucky you are, Nickel. Stanley's the smartest kid in the school next to me. Do you know where he is or not? He's down in the corner waiting for his crotch to dry. Hey, Nickel. Stanley's my best friend. He's not like anyone else. Don't... Never mind. Geek Corner, No Man's Land, the Grand Canyon of Cooties. It was referred to by many names. One step into this dreaded ground and there would be no going back. Big G! So when do you want to work in the report? I don't have much time. I go home right after school. I have stuff I have to do. Gotta get it done somehow. I know you don't want to work on the report with me. It's okay. I can do the work and you can turn it in. Your friends don't have to know. I have a strong feeling Mr. Simon would know. We have to do it together. He won't study after school, he won't study in the library, and he works for his dad on the weekends. The only place he'll study is in Geek Corner at lunch hour. Geek Corner? Yeah, that's where they hang out. Who are they exactly? You know, Big G and his friends. Norman Grunmeyer, Karen Connor, Stuart Hofstetter. Geek Corner. Yeah, that's what they call it. They again, Andy? Isn't that what you just called it? Yeah, but I didn't mean... I didn't Did it know ever that... occur to you that maybe Stanley studies there because that's the only place he feels comfortable? How would you feel if everywhere you went, people made fun of you and played tricks on you? Ricky Brown makes fun of him every day. Today he was escorting him with a water pistol, so it made him look like he wet his pants. Ugh, Ricky Brown is a very cruel boy. Stanley has suffered his whole life. Why would God do that, Mom? Make someone look like Big G so that everyone makes fun of him? Maybe because God didn't see anything wrong with him in the first place. And Andy, his name is Stanley. Get up, Nick. Me interesa particularmente esta escena para trabajar escuela-familia, en parte, porque creo que ahí está claro cómo, más allá
de cuánto esta mamá haya dialogado con la escuela o cuánto los profesores hayan dialogado con esta mamá. Lo que hay, evidentemente, entre ese profesor que les pide a los chicos que están en grupos distintos trabajar juntos y que marca ahí una forma de autoridad muy interesante, aunque no se ve en la escena, y esta mamá que en la casa le dice, ojo que sos vos el que lo llama así, ojo que ese chico tiene una vida difícil, ¿sí? Que el rincón soquete es una cosa cruel, que tu amigo, el que lo maltrata, establece un ejercicio de crueldad que vos no tenés por qué repetir, ¿sí? Ahí hay una mamá que lo pone en situación de responsabilidad, de corresponsabilidad, como decía Delia esta mañana, ¿sí? Claramente ubica al pibe como sujeto en lo que está ocurriendo y no como un mero observador, que es justamente lo que ocurre en estas situaciones de acoso. No me voy a extender con esto, pero para mí claramente tenemos que dejar de hablar de bullying, ¿sí? Así lo digo, dejar de hablar de bullying porque justamente de lo que se trata son de situaciones que ocurren ante la ausencia del adulto. Fíjense que en toda la situación entre los chicos no había un solo adulto mirando, trabajando, interviniendo en esa situación de diferencia de poder, que es una clara diferencia de poder donde algunos asumen un lugar, otros asumen otro, y esos lugares son intercambiables. No es que los chicos nacen acosadores o acosados y llevan ese perfil toda la vida. Por eso hay que tratar de discutir estos conceptos como, entre comillas, más naturalistas de la cuestión, porque claramente ahí lo que se requiere es una intervención educativa, y cuando esa intervención educativa está, las cosas cambian. En esta película que se llama What's That I Am, ¿qué soy yo o quién soy yo?, ¿qué cosa soy yo? Algo así sería la traducción. Se ve muy claramente cómo hay chicos que van cambiando de posición de un lugar a otro cuando las circunstancias los acompañan, ¿sí? No es algo que tiene que ver con una naturaleza individual independiente de las condiciones. Por eso ahí creo que el rol del adulto es el que vuelve a aparecer. Ahora, nuestro rol de adultos, hay una diferencia si somos familia o si somos docentes, ¿sí? Los docentes pertenecemos a una organización escolar que está mediada por ciertos tiempos, ciertas formas de hacer, ciertas circunstancias, pero sobre todo, y acá es donde creo que tenemos que poder bajar todo esto que estamos diciendo a la configuración de nuevas escenas, tenemos instrumentos que son los que median nuestras relaciones con las familias y temas. Un tema, por ejemplo, interesante para volver a pensar la relación escuela-familia es el que tiene que ver con la violencia, con la educación sexual integral, con el consumo, con todo lo que hace a nivel formativo que nuestros estudiantes necesiten un acompañamiento que podemos hacerlo desde lugares complementarios, pero diferenciables a la vez, como educadores y como familia. Pero centralmente, y voy a ir a algo mucho más chiquitito que muestra parte de la relación, hay instrumentos que nosotros usamos todos los días y que no conceptualizamos muchas veces la potencia y el carácter político que tienen. ¿Cómo digo el carácter político? No lo digo partidario, ¿sí? Digo político en el sentido de producir entre los sujetos formas de acceso al saber, al poder, a la distribución de lo que consideramos que es para todos. Por ejemplo, ¿cómo hacemos las entrevistas? ¿Cómo hacemos los informes? ¿Sí? Estos instrumentos son los que de algún modo constituyen pequeñas escenas que materializan una relación. Si yo hago una entrevista a familia, una entrevista de admisión, de, no sé, de conocimiento, de seguimiento de trayectoria, de lo que ustedes quieran, donde me ubico en el lugar de quien le dice al otro lo que tiene que hacer, ¿sí? O de quien trata de evaluar al otro, ya estoy estableciendo una relación de asimetría que no me permite tener un vínculo de corresponsabilidad. Pero si yo utilizo una entrevista como una forma de acercamiento y de diálogo, donde puedo dejar expresadas distintas posturas, modos de pensar, modos de entender, donde puedo incluso hasta discutir una intervención, o donde puedo explicar por qué se hizo una cosa y no otra, y donde puedo dejar asentado que trabajamos juntos en torno a conseguir un objetivo, ya esa entrevista tiene otro carácter. Lo mismo ocurre con los informes. ¿Qué informamos y para qué? Como docentes, ¿qué necesitamos que la familia acompañe
y no solo acompañe, ¿qué necesitamos que co-construya? Si nosotros necesitamos que la familia se movilice o que sea partícipe de la historia escolar de sus hijos a través de los informes, tengo que incluir su palabra ahí. Tengo que poder copensar lo que vamos a hacer. Tengo que utilizar un informe incluso para que en alguna partecita de ese informe haya un plan de trabajo compartido con la familia, una especie de compromiso, ¿sí? Alguna cuestión, no solamente decir, como muchos que por ahí veo, no puede, no hace, no sirve, no responde, no es esto un informe, ¿sí? No es un prontuario. Un informe es una narración que incluye distintas perspectivas en un modo de entender la situación. Tampoco es netamente personal, porque sabemos que un estudiante se comporta muy diferente según con quién esté, dónde esté, qué esté haciendo. Un informe tiene que poder contemplar eso. Y no solamente decir lo que no hace o no puede en un determinado lugar o al revés, o que sí puede todo y que es un genio. No se trata de esto, ¿sí? Otro instrumento que nosotros tenemos a mano, también como educadores, es la participación efectiva. Cuando nosotros queremos que la familia se haga corresponsable, pero solamente lo llamamos para recibir el boletín o para participar en el mejor de los casos de un acto, y está difícil. Otra cosa distinta es, como empieza a suceder por suerte en muchos lados, y yo sé que ustedes lo hacen como provincia, cuando se comparten jornadas, cuando se coorganiza, se cogestiona un debate, una charla, un panel temático, una participación en la escuela, un acto de enseñanza de artes, de oficios, de letras, de ciencias, cuando se invita a la familia a los espacios de asamblea, a los espacios de consejo escolar, cuando se habilitan en algún modo la toma de decisiones, ¿sí? En teatro siempre decimos que el trabajo de dirigir es doble. Por un lado, el que dirige un proceso dice sí o no, se hace cargo de decir sí o no a determinadas cosas. Pero fundamentalmente el trabajo de dirigir un proceso tiene que ver con ayudar a que se cobre una forma, a que el proceso tenga una direccionalidad, ¿sí? Fíjense que este sentido es mucho más interesante. Y en el trabajo con la familia, ir viendo qué hacemos para que entre ambas instituciones nos hagamos corresponsables de armar una nueva forma de relación y de educación, es lo que nos hace sujetos responsables, es lo que nos hace ocupar el lugar de adultos, a unos como familia, a otros como educadores. Lo que está en juego, ni más ni menos que cuando nosotros revisamos grandes temas que nos vinculan, formas de participación, instrumentos como las observaciones, las entrevistas, las encuestas, todo este tipo de entrega de boletines, todo lo que nosotros tenemos como instrumentos. Y en vez de dejarlos en un lugar administrativo, los hacemos cobrar vida, los legajos, ¿sí? Otro gran problema. Todo este tipo de cuestión no es meramente administrativa y corre por otro canal, forma parte del corazón de esa relación. Es lo que nos hace llegar al otro o distanciarnos del otro. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero creo que lo que hay que pensar en todo momento, y con esto cierro, es que, como también fue señalado hoy a la mañana y seguramente ayer, la educabilidad no es la capacidad individual de cada sujeto de adquirir los conocimientos que la escuela le ofrece. No es esto, no es el ejercicio a título individual que cada uno de nosotros hace. La educabilidad más bien tiene que ver con las propiedades de una situación educativa, con las condiciones que ofrecemos, con lo que está a nivel de tiempos, espacios, tareas, roles, intervenciones, cuestiones simbólicas, cuestiones materiales, fundamentalmente en términos de confianza disponible para que cada sujeto de su modo singular se apropie de algo, tenga parte, sea parte de lo común. Para ser parte de lo común no tenemos que estar expulsados de ahí como conjunto, pero también tenemos que poder habilitar espacios singulares de apropiación. Por eso es que los invito a pensar en términos más colectivos la relación escuela-familia, donde no es ni uno ni otro, no es uno el que tira del carro y el otro el que acompaña, ¿sí? Olvidémonos de este binarismo, la escuela conduce, la familia acompaña. Nos acompañamos mutuamente y co-conducimos
un nuevo proceso que tiene que ver con la educación en estos tiempos. Muchas gracias.